soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. El día de hoy voy a discutir este club de revista, el estudio Treat Earlier, en el cual se evaluó la utilidad de metotrexate para disminuir el riesgo o evaluar la eficacia en cuanto a la reducción de la artritis persistente y la carga de la enfermedad en pacientes con artralgias con alto riesgo de artritis. Le doy muchas gracias a los asesores, el doctor Roberto Benavides, profesor del Departamento de Medicina Interna, el doctor Andrés Felipe Ramírez, fellow de primer año de reumatología, y el doctor Jorge Donado, profesor del Departamento de Medicina Interna. Entonces, para iniciar, este es el derrotero que les planteo el día de hoy en la charla. Primero vamos a hacer una breve introducción. Vamos a discutir la epidemiología y la fisiopatología de forma superficial de la enfermedad. Posteriormente a eso vamos a discutir la evolución que ha tenido la enfermedad pasando de una fase preclínica a clínica, y por último cerraremos con el análisis crítico del estudio y unas conclusiones personales. Este estudio fue publicado en la revista Lancet, es una revista indexada una revista británica que tiene un índice de impacto de 807, es una revista Q1 y publicada pues, en idioma inglés. Con respecto a la principal autora del estudio es la doctora Nett. La doctora Nett es reumatóloga y profesora del Instituto de la Universidad de Leiden en Países Bajos, y la mayoría de su trasegar en cuanto a la investigación se basa en la identificación de predictores de artritis en pacientes con artralgias de forma temprana, y adicionalmente a eso identificar intervenciones que afecten la morbilidad y los desenlaces a corto, mediano y largo plazo en estos pacientes. Entonces, como introducción, es importante destacar que la artritis reumatoide tiene una historia que data del siglo XVI, en la cual el investigador o el científico Thomas Eadham identificó el primer paciente con artritis y le hizo el diagnóstico diferencial, ya que todo el mundo adjudicaba este cuadro clínico a una enfermedad de gota o una enfermedad por cristales. ¿Qué es importante con respecto a la artritis? La artritis es una enfermedad crónica inflamatoria de etiología autoinmune que tiene una característica importante, y es que es altamente heterogénea en cuanto al compromiso clínico, al igual que en cuanto a su predisposición genética. Se caracteriza por generar un compromiso multisistémico, siendo predominantemente el compromiso sinovial, y en cuanto al compromiso multisistémico destacan la presencia de nódulos reumatoides, nódulos pulmonares, enfermedad pulmonar intersticial e incluso vasculitis reumatoide. Y esto denota una importante morbilidad, generando usualmente deterioro en la capacidad funcional del paciente, y mortalidad dado principalmente por un incremento del riesgo cardiovascular en los pacientes que sufren la patología. Y adicionalmente a eso es el modelo clínico clásico en el estudio de los pacientes con artritis inflamatoria. Es importante notar que la artritis reumatoide adicionalmente a eso tiene una heredabilidad que da del 20 al 60%, siendo del 20% en los pacientes con artritis seronegativa y del 60% en los pacientes con artritis seropositiva. Con respecto a la epidemiología, acá vemos un mapa de calor en el cual llama la atención que los principales países más afectados son los países de la India, algunos países del norte de Europa, la zona de Francia, Bélgica, Estados Unidos y algunos países de Sudamérica. Es importante denotar que la prevalencia de la enfermedad ronda alrededor del 1% a nivel mundial, con una relación mujer a hombre de 2 a 1, es decir, es más frecuente en las mujeres. Se cree, o hay una teoría, que esto se correlaciona con los altos niveles de estrógenos y la mayor actividad del sistema inmune en el sexo femenino, y se habla de una incidencia anual de 41 casos por cada 100.000 habitantes. Con respecto a la epidemiología para nuestro país, estos son datos de la cuenta de alto costo para el año 2019, en la cual se encontraron una incidencia de casos para este año de 4.766, principalmente aportado por mujeres. Acá vemos que la relación, a diferencia de lo que dicta la epidemiología mundial, en Colombia esa relación es incluso más amplia, siendo de 5 a 1 a favor de las mujeres. Con respecto a las zonas que más aportaron casos de artritis reumatoide nuevos para el año 2019, encontramos que las zonas predominantes fueron Bogotá y Antioquia, y en cuanto al estadio de la enfermedad o el estadio de la enfermedad, hasta un tercio de estos pacientes estaban en remisión. Este estudio, publicado en el año 2019 en la Revista Colombiana de Reumatología, nos permite denotar, según datos de los años 2012 a 2016,
datos extraídos del Ministerio de Protección Social, en el cual nos permite identificar cuáles son los principales grupos etarios en los cuales la prevalencia de la enfermedad es mayor, siendo los pacientes de 55 a 79 años. Lo que se dice es que usualmente en los hombres el inicio de la enfermedad es de forma tardía, mientras que en las mujeres hay dos picos de incidencia, los cuales son en la edad media y adicionalmente a eso posterior a la menopausia. Entonces es importante denotar que la artritis reumatoide, además de generar un compromiso articular, va a generar un compromiso multisistémico y esto se va a ver representado en el paciente en una alteración en su capacidad funcional, un deterioro de su calidad de vida, un incremento del riesgo cardiovascular, que usualmente es la causa por la cual mueren estos pacientes, una menor productividad laboral y adicionalmente a eso, una alteración en la participación social de los pacientes. Con respecto a la fisiopatología, de forma simplista, podríamos decir que hay un antígeno desconocido que interactúa con las células presentadoras de antígeno. Principalmente se ha descrito que esta presentación de antígeno se da al inicio a nivel pulmonar, es una de las teorías, y estas células presentadoras de antígeno van a ir a viajar a los ganglios linfáticos regionales, ahí van a ir a interactuar con linfocitos y diferentes moléculas constituyentes del grupo de los leucocitos, y estos leucocitos activados van a migrar posteriormente a la sinovia y en la sinovia van a generar un patrón proinflamatorio que va a generar las características clínicas clásicas conocidas. A nivel de la sinovia, lo que se denota es principalmente un patrón proinflamatorio en la cual tiene gran importancia las citoquinas del sistema TH1 y TH17, generando un microfilm o un microambiente proinflamatorio, proangiogénico, y adicionalmente a eso hay un incremento en las liberaciones de RANK ligando, generando mayores niveles de osteoclastos y de generación ósea, generando pues, las características erosiones evidenciadas en las radiografías y adicionalmente a eso una mayor actividad de las metaloproteinasas generando una degradación del cartílago sinovial. Y adicionalmente a eso una de las características que son clásicas de la artritis reumatoide es la hiperplasia sinovial dada por este proceso proinflamatorio o el característico panus. Entonces es importante denotar que la artritis reumatoide en los últimos años viene evolucionando y venimos conociendo más de la enfermedad y de su fisiopatología. Se dice que principalmente o que característicamente lo que sucede es que tenemos un individuo que está genéticamente predispuesto, este se va a ver expuesto a factores medioambientales, entre los cuales hay múltiples teorías, infecciosas y no infecciosas, infecciosas como la enfermedad periodontal y no infecciosas como el tabaquismo, se generan modificaciones epigenéticas y posttraduccionales. Acá toma importancia que se ha generado una teoría y es que el tabaquismo puede generar una hipometilación, generando una mayor actividad del sistema inmune y adicionalmente a eso se ha encontrado que en los fibroblastos de la sinovia hay una mayor metilación del ADN y eso es una de las teorías por las cuales se describe que probablemente la articulación sinovial es la más afectada o es el compromiso más frecuente en la artritis reumatoide. Esto va a generar una pérdida de la tolerancia, un incremento en la respuesta autoinmune, conllevando una sinovitis asintomática y posteriormente a eso presentándose con la clínica de la artritis. Y en los últimos años lo que se quiere o lo que se está buscando es identificar a los pacientes en esta fase de sinovitis asintomática para en esta fase darles intervenciones que permitan disminuir el riesgo de que el paciente vire una artritis clínica o que tenga una menor actividad de su enfermedad. Entonces, esto es lo clásico y es lo que se describe como la historia natural de la enfermedad de la artritis. Y es que primero tenemos un paciente con factores de riesgo denotados por una predisposición genética y una exposición medioambiental que va a generar la presencia de autoinmunidad, artralgias y posteriormente artritis. E incluso se ha descrito que en algunos pacientes se puede identificar fenómenos de autoinmunidad incluso 10 años antes de presentarse el compromiso articular. Y acá toma importancia un concepto que es el concepto de la teoría del doble hit o del doble golpe, en la cual toma importancia algunos factores medioambientales como es el tabaquismo, el cual va a generar una mayor actividad de la arginina de aminasa, generando una mayor citrulinización de algunas proteínas como vimentina, fibronectina o fibrinógeno, y esto generando
la presencia de proteínas citrulinizadas que van a ser identificadas por el sistema inmune y desencadenando una respuesta inmune dada por la aparición de anticuerpos tipo anticuerpos antipéptido citrulinado o ACPA. Y esto es importante porque usualmente estos anticuerpos van a generar inmunocomplejos y van a empeorar el cuadro clínico del paciente. Esta es la reacción pues, que les estaba denotando del incremento en la actividad de la peptidilarginina que usualmente se puede dar por factores medioambientales como el tabaquismo o incluso la enfermedad periodontal por porfiromonas gingivalis. Entonces, estos conocimientos de la fisiopatología de la enfermedad han permitido perfeccionar los criterios clasificatorios. Acá es importante pues la definición de criterios clasificatorios en enfermedades autoinmunes y lo que se busca es homogeneizar población para ser incluida en estudios epidemiológicos. Uno podría decir que en realidad la artritis, el diagnóstico es clínico, sin embargo hay unos criterios clasificatorios para la identificación e inclusión de pacientes en estudios clínicos. Entonces este conocimiento ha permitido una detección temprana de pacientes, dado que los criterios clasificatorios de 1987 incluían dos criterios que se presentan en estadios tardíos de la enfermedad como son las erosiones y los nódulos subcutáneos, y eso permitió pues desarrollar los criterios del 2010 que lo que buscan es identificar e incluir pacientes en ensayos clínicos que tengan enfermedades en estadios tempranos para permitir el desarrollo de medicamentos que permitan alcanzar la meta, es decir, la baja actividad de la enfermedad o la remisión, y disminuir el compromiso articular y multisistémico. Y esto lo que ha generado es un cambio en la presentación clínica y pasamos de tener pacientes de la primera imagen a tener pacientes en la clínica como los de la segunda imagen o la imagen de la derecha, en la cual pues lo que podríamos evidenciar es algo de artritis o de sinovitis a nivel de la metacarpofalángica o de las interfalángicas proximales y no con estas grandes deformidades articulares como se evidencian en la primera imagen. Entonces, en los últimos años se han denotado algunos estudios como este, en la cual buscaban evaluar si tratar la artritis de forma temprana era mejor que tratar la artritis de forma tardía. Este es un estudio observacional analítico realizado en la Universidad de Leiden, en la cual se compararon dos cohortes, una cohorte de 1993 a 1995, en la cual se inició tratamiento de forma piramidal o retrasado, ya vamos a ver a qué se refiere esto, y otra cohorte en la cual le correspondía a los pacientes de 1996 a 1998, a los cuales se le iniciaba manejo de forma temprana. Esos pacientes tenían diagnóstico de artritis según los criterios de 1987 del ACR y adicionalmente a eso se incluyeron pacientes con artritis probable según los criterios del Colegio Americano de Reumatología de 1958. El grupo de los pacientes que iba a tratamiento retrasado piramidal eran pacientes que al inicio se iniciaban manejo solamente con AINES y si el paciente tenía 3 o más de estas características, una rigidez matinal mayor de 30 minutos, una sinovitis en más de 5 articulaciones, una velocidad de sedimentación mayor de 58 o un score de Ritchie, que es un score que lo que busca es el conteo articular afectado mayor de 15. Si tenía 3 o más de estas condiciones, el paciente se escalaba el tratamiento a cloroquina o salazopirina, cloroquina en dosis de 300 miligramos en la primera semana, 200 en la segunda, 100 en la tercera y continuaban con 100 miligramos de forma indefinida. Y el otro grupo eran aquellos pacientes a los cuales se le daba tratamiento temprano que denotaba el inicio de AINES y DMARDs, en este caso cloroquina o salazopirina. Los desenlaces primarios evaluados en este estudio fue el compromiso óseo dado por el score de Sharp y la capacidad funcional dado por el score HAQ y el desenlace secundario fue el score de DAS. Acá vemos las características o la tabla 1 de los pacientes incluidos en este estudio y observamos que la mediana de tiempo de evolución de la enfermedad era similar en ambos grupos. Sin embargo, el tiempo que se demoró el inicio de los medicamentos modificadores de la enfermedad fue estadísticamente significativo menor en el paciente que tenía un tratamiento temprano con una mediana de 15 días versus 123 días en los pacientes con inicio de tratamiento tardío. Y recordemos entonces el desenlace primario era las erosiones óseas a 24 meses basados en el score de Sharp y acá vemos como los pacientes que iniciaban tratamiento de forma temprana tenían menor compromiso erosivo óseo con respecto a los pacientes que se le iniciaba tratamiento de forma tardía, siendo esto estadísticamente significativo.
que incluso acá se grafica en esta tabla, pero acá el objetivo de esta tabla es mostrarles que los pacientes que se incluyeron con el criterio de artritis probable, según los criterios del Colegio Americano de Reumatología de 1958, no se evidenció un menor compromiso erosivo óseo en este estudio. Con respecto al desenlace secundario, perdón, el otro desenlace primario que era el HAQ, vemos que no hubo ninguna diferencia a los 24 meses. Aparentemente a los 12 meses había una tendencia de que el score de capacidad funcional era mejor en los pacientes que se iniciaba tratamiento de forma temprana, pero después se equiparó, al igual que el score de DAS, que a los 12 meses también mostraba una evidencia, una tendencia de que les iba mejor a los pacientes que se le iniciaba de forma temprana, pero a los 24 meses se equiparaba el score DAS. Basado en esto, se ha creado un concepto en los diferentes estudios y es el concepto de ventana terapéutica. Y lo que se busca en la ventana terapéutica es tratar a los pacientes con artritis de forma temprana, ya que de esta manera se logra más rápido la meta, que sería baja actividad de la enfermedad o remisión de la enfermedad, y adicionalmente a eso se disminuye el compromiso erosivo óseo. Dado esto, pues el Colegio Americano de Reumatología nos recomienda para el año 21 que en aquellos pacientes que sean naive para DMARDS y que tengan actividad moderada o alta la enfermedad, se les inicie metotrexate en monoterapia, esto de forma con una recomendación fuerte, sin embargo condicional cuando se compara con leflunomida, combinaciones de DMARDS o combinación de metotrexate con anti-TNF. Esta probablemente no sea una de las primeras líneas en nuestro medio, dado el riesgo de reactivación de tuberculosis latente con estos medicamentos. Entonces, teniendo en cuenta la historia natural de la enfermedad, unas de las preguntas que se haría al clínico cuando se presenta un paciente con artralgias a la consulta externa o en hospitalización es: ¿cuál es la probabilidad de que mi paciente con artralgias desarrolle artritis? En el contexto del paciente con artritis, ¿cuál es la probabilidad de que esta artritis vaya a ser persistente o vire a una artritis reumatoide? Y basado en las respuestas de estas dos preguntas, uno se plantearía si debería o no tratar a ese paciente con artralgias. Y probablemente la principal miedo que tenemos como clínico es que se nos pase esa ventana terapéutica y sea más complejo llegar a la meta terapéutica establecida según las guías. Y la evidencia o la literatura nos plantean dos aspectos que nos pueden permitir ayudar a resolver estas preguntas. Uno es el concepto de artralgia clínicamente significativa y el otro es el mayor uso o la mayor utilidad de algunas ayudas imagenológicas, como es la ecografía y la resonancia, que nos puedan permitir predecir qué pacientes tienen artritis subclínica, que posteriormente a eso van a presentar artritis clínica. Con respecto a la artralgia clínicamente sospechosa, es importante que esta tiene dos definiciones: una definición clínica que se basa en la experiencia específicamente de reumatología, adicionalmente a eso pues con una artralgia de reciente inicio, usualmente menor de un año, y otra definición que es una definición que es para investigación, que es para identificar e incluir pacientes en estudios de investigación, como es la definición de la ULAR, publicada en el año 2017. Adicionalmente a la definición de artralgia clínicamente significativa, les denoté que habían algunas ayudas imagenológicas que nos permitían abordar estos pacientes, como es la ecografía, en la cual vemos que una ecografía una ecografía positiva basada en la escala de grises o en el flujo Doppler nos permitía predecir el riesgo de que el paciente desarrollara una artritis. Sin embargo, una de sus limitaciones es que tiene una sensibilidad del 59%, una especificidad del 68% y un valor predictivo negativo del 89%. E incluso algunos estudios han descrito que más que la escala de grises, el flujo Doppler probablemente sea el mejor factor predictor en aquel paciente con artralgia para desarrollar artritis en un futuro. Adicionalmente a eso, otra de las ayudas imagenológicas que viene tomando mayor utilidad en el paciente, en el enfoque de estos pacientes, es la resonancia, en la cual vemos que uno de los predictores que tiene mayor valor predictivo positivo es la presencia de tenosinovitis en los extensores de los metacarpofalángicas. Además, en aquel paciente que tenga mayor compromiso tenosinovial en estos extensores, mayor va a ser su valor predictivo positivo de desarrollar artritis. Basado en esto, hay varios estudios que han evaluado la utilidad de iniciar tratamiento en la fase preclínica de la artritis, como es este estudio, el estudio
Prairie, publicado en 2019. Este es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego controlado con placebo que se realizó entre enero de 2010 a diciembre de 2013. Es un estudio multicéntrico en el cual se comparó rituximab 1 gramo endovenoso en infusión dosis única versus placebo, y el desenlace primario fue tiempo de desarrollo de artritis clínica. Los criterios de inclusión eran pacientes de 18 a 80 años que tenían un factor reumatoide y un anticuerpo antipéptido citrulinado positivo, que no tuvieran artritis, que no hayan recibido IMARS previamente, que tuvieran una PCR positiva que ellos definieron que era mayor a 0.6 miligramos litro, o que tuvieran sinovitis subclínica en la ecografía o en la resonancia. ¿Qué llama acá la atención? Que de los 109 pacientes tamizados en el estudio, solo 44% de estos tenían disponibilidad de imágenes y solo 4% de estos 48 pacientes tenían sinovitis subclínica. Por lo cual, extrapolar datos de este estudio en el enfoque de paciente con sinovitis subclínica probablemente nos quedaríamos cortos. Acá está la gráfica de Kaplan-Meier en la cual nos grafican el desarrollo de artritis en el tiempo de seguimiento. Acá hay un error en la gráfica del estudio. El grupo, la línea roja corresponde a rituximab, la línea azul corresponde a placebo, y aparentemente uno podría decir, ahí pues gráficamente uno podría decir que a los 12 meses como que las gráficas empiezan a separarse, y aparentemente los pacientes con rituximab tienen menor riesgo de presentar artritis a largo plazo. Sin embargo, cuando uno evalúa el estimador puntual, ve que incluso el intervalo de confianza atraviesa la unidad, por lo cual, según esto, pues tendríamos que el rituximab en esa fase preclínica no nos permitiría evitar el desarrollo de artritis a futuro o en el seguimiento. Y este es el otro de los estudios, el estudio ARIA, el cual aún no está publicado, pero hay unos resultados preliminares publicados en la página del Colegio Americano de Reumatología. Este es un ensayo clínico aleatorizado fase 3, doble ciego, controlado por placebo, realizado entre noviembre de 2014 a diciembre de 2019. Es un estudio, al igual que el anterior, multicéntrico, en el cual se comparó a Atacept 125 miligramos subcutáneos semanales versus placebo por 6 meses, con un seguimiento a 12 meses luego de la intervención, y se realizó un análisis por intención de tratar modificado. El desenlace primario era mejoría en la sinovitis u osteitis en la resonancia de mano dominante a los 6 meses. Estos son los criterios de inclusión y exclusión planteados por el estudio. Los criterios de inclusión eran pacientes mayores de 18 años que tuvieran anticuerpos antipéptidos citrulinado positivo, que tuvieran una artralgia mayor de 6 semanas, con presencia de sinovitis o osteitis en la resonancia en la mano dominante. En los criterios de exclusión eran pacientes que ya tuvieran diagnóstico de artritis, que estuvieran recibiendo esteroides o IMARS biológicos por otra indicación, que hayan tenido tratamiento previo con Atacept, que tuvieran otra enfermedad autoinmune como lupus, enfermedad mixta del tejido conectivo, espondiloartritis, Behçet, vasculitis o hepatitis autoinmune. Adicionalmente a eso, que se hayan visto intervenidos por otro estudio experimental en las últimas 4 semanas, que tuvieran alteraciones paraclínicas que los pongan en riesgo inaceptable. Ellos no nos definen cuáles, que hayan tenido un diagnóstico de malignidad en los últimos 5 años, que adicionalmente a eso tuvieran infecciones crónicas como hepatitis B o C o tuberculosis latente, inmunocomprometidos o VIH, que tuvieran una enfermedad grave concomitante o embarazadas o lactando. Este es el desenlace primario, que fue mejoría en cuanto al compromiso inflamatorio sinovial o osteitis en la resonancia. Y acá vemos que en el grupo de la intervención, es decir, los pacientes que fueron a Atacept, se evidenció una mejoría en el 61%, 61.2%, mientras que en el grupo placebo la mejoría fue del 30.6%. Acá en este resultado preliminar solamente nos ejemplifican el valor de P. Aún no tenemos estimadores puntuales ni intervalos pues, de confianza como para saber cómo se comportó este desenlace. Empezando entonces con el análisis crítico del estudio que nos trae el día de hoy, empezamos pues con los conflictos de interés que nos plantean los autores, y es: primero, hay un financiador del estudio. Sin embargo, el financiador no tuvo participación activa ni en el diseño, ni en la recopilación, ni en el análisis, interpretación, ni en la redacción del estudio. Con respecto al diseño del estudio, esto es un ensayo clínico aleatorizado de prueba de concepto doble ciego, controlado por placebo, realizado entre 16 de abril de 2015 y septiembre 11 de 2019. Se realizó en 13 clínicas ambulatorias de reumatología en el suroeste de Países Bajos.
habían dos brazos de tratamiento y era uno que era el grupo de la intervención, que los pacientes recibían esteroides y metotrexate versus placebo, y se hizo una asignación aleatoria 1 a 1 generada por bloques mediante un sistema web sin estratificación. Estos pacientes se hizo esta intervención o la intervención se hizo durante un año, ¿sí? Y después se hizo un seguimiento por 2 años. Y el objetivo de esto era disminuir el riesgo de caer en un error tipo 1. Con respecto a los criterios de inclusión del estudio, tenemos que eran adultos mayores o iguales a 18 años que tuvieran una artralgia clínicamente significativa, esto definido como la ausencia de artritis u otra etiología que explicara la artralgia como osteoartritis, fibromialgia, artritis psoriásica o enfermedad por depósito de cristales como la gota. Adicionalmente a eso, esta definición de artralgia clínicamente significativa la daban los reumatólogos expertos de los diferentes centros y no debía estar esta definición de forma concordante con la definición del AULAR, dado que esta definición del AULAR fue publicada en 2016 y en este estudio se empezaron a reclutar pacientes desde 2015. Esta artralgia clínicamente significativa debía tener una evolución de menos de un año. Adicionalmente a eso, debían de tener inflamación subclínica articular en manos o pies en la resonancia. Los criterios de exclusión eran pacientes que tuvieran artritis o antecedente personal de artritis, que estuvieran consumiendo Vimarzo esteroides previos o actualmente, que tengan contraindicaciones para la resonancia, que adicionalmente a eso estuvieran embarazadas o lactando, que tuvieran una hipoplasia de médula ósea, unas aminotransaminasas mayores de 3 veces el límite superior, una creatinina mayor de 1.69 miligramos de cilitro, una tasa de filtración glomerular menos de 60, que hayan tenido infecciones serias en los últimos 3 meses o infecciones crónicas. Entonces acá vemos lo que se hizo en el estudio fue recopilar del suroeste de Países Bajos pacientes que tuvieran artralgia clínicamente significativa. A estos pacientes se le hizo una resonancia contrastada de 1.5 teslas a nivel de las metacarpofalángicas, muñecas y metatarsofalángicas. Estas resonancias fueron valoradas por 2 radiólogos expertos que incluso recibieron un curso de formación previo al estudio. En este estudio se encontró un coeficiente de correlación interclase de 0,91 entre los 2 radiólogos. Estos radiólogos calificaban la resonancia mediante el score de Ranris, que lo que observa o califica es el grado de sinovitis u osteitis articular. Es importante que los radiólogos desconocían las características clínicas de los pacientes y ellos calificaban entonces lo que les estaba nombrando la artritis subclínica, que debería estar presente por lo menos en una articulación y que ambos radiólogos la hayan evidenciado. Entonces, después de esto se encontraron que en el suroeste de Países Bajos habían 901 pacientes que tenían artralgia clínicamente significativa, los cuales eran potencialmente elegibles para el estudio. Sin embargo, acá se excluyeron 138, 44 porque no cumplían los criterios de inclusión y 94 porque no desearon realizarse la resonancia, quedando con 763 pacientes, los cuales fueron tamizados con una resonancia. De estos 763, 379 no tenían inflamación subclínica, por lo cual no cumplían el criterio de inclusión, y quedamos con 384 pacientes que tenían inflamación subclínica en la resonancia. De estos, no se aleatorizaron 148 debido a que 89 no quisieron participar en el estudio, 24 cumplían criterios de exclusión y 35 desarrollaron artritis antes de la aleatorización, por lo cual quedamos con 236 pacientes que fueron enrolados y aleatorizados. Y estos pacientes fueron aleatorizados a 2 brazos de tratamiento, uno que era la intervención y otro que era el control. La intervención constaba de una inyección intramuscular de 120 miligramos de metilprednisolona dosis única, más dosis de metotrexate semanal. Más adelante les voy a anotar cómo fue esta dosificación, y ácido fólico 5 miligramos vía oral semanal. Los pacientes del grupo control se les aplicaba una inyección intramuscular de placebo dosis única, continuaban con placebo en forma de tableta semanal y ácido fólico 5 miligramos de forma semanal. Que es importante entonces que en las primeras 4 semanas del estudio se intentó llevar a los pacientes, tanto del grupo de intervención como control, a 10 tabletas semanales o la máxima dosis tolerada. Y en la semana 48 se empezó a hacer desmonte del tratamiento,
De la semana 48 a la 50 se desmontó a 6 tabletas y de la 50 a la 52 a 3 tabletas semanales, con una suspensión en la semana 53. Acá es importante también denotar que tanto la inyección como las tabletas tenían una apariencia, un empaque y un almacenamiento que era igual. Como cointervenciones, en ambos grupos se permitió la administración de acetaminofén o AINES, excepto 24 horas antes de la resonancia. Entonces, acá vemos entonces los 236 pacientes que fueron enrolados y aleatorizados, 119 fueron al grupo de la intervención, 117 fueron al grupo control. En el grupo de la intervención se perdieron 3 en el seguimiento, en el grupo de control se perdieron 5. Sin embargo, ellos hicieron un análisis por intención de tratar, en la cual incluyeron todos los pacientes aleatorizados en cada grupo. Y adicionalmente a eso, también realizaron un análisis por protocolo que más adelante les voy a explicar en qué consistía. Esta es la tabla 1 en la cual nos grafican las características clínicas y sociodemográficas de los pacientes. Vemos que la mayoría de pacientes estaban en la quinta década de la vida, aproximadamente 2/3 eran mujeres. Adicionalmente a eso, alrededor casi de la mitad tenían un squeeze test positivo, pero acá lo más llamativo es que en el grupo de la intervención había una diferencia con respecto al grupo del control de 6% en cuanto a la positividad de anticuerpos contra el péptido citrulinado. El resto de las otras variables clínicas y demográficas eran similares en ambos grupos. En cuanto al seguimiento, se hizo un seguimiento clínico. Este seguimiento se hacía cada 4 meses. En este se constataba la presencia o el desarrollo de artritis clínica, datos clínicos que nos van a definir los desenlaces secundarios, flebotomías para análisis de seguridad. En este se solicitaron perfil hepático, pruebas de función renal y hemograma y unos cuestionarios que también permitían establecer la presencia del desenlace secundario. Que es importante que cuando los pacientes en estos intervalos de seguimiento de cada 4 meses tenían un incremento de los síntomas en 2 valoraciones continuas, se programaba una nueva valoración independiente pues, del grupo en el que estuviera el paciente. Adicionalmente a eso se hizo un seguimiento imagenológico tanto por resonancia como por radiografía a los 4, a los 12 y a los 24 meses, y esto fue un análisis exploratorio en el cual se buscó evaluar cómo evolucionaba la inflamación articular en la resonancia y cómo evolucionaban las erosiones óseas basadas en el score de Sharp. Los desenlaces del estudio, tenemos un desenlace primario que era compuesto por la presencia de artritis persistente en 2 semanas o compromiso de 2 o más articulaciones. Esta artritis persistente en 2 semanas debería ser valorada por reumatólogos, los cuales los dos deberían de haber tenido una decisión concordante, y el desenlace coprimario era un estado libre de IMARS a 2 años, es decir, ausencia de artritis a 2 años sin necesidad de IMARS. Y este desenlace coprimario fue un desenlace jerarquizado. Con respecto a los desenlaces secundarios, tenemos la funcionalidad física, está calificada mediante el score HAQ, síntomas reportados por el paciente como artralgia, rigidez matutina y fatiga, calificado en una escala de 0 a 100, siendo 0 la ausencia del síntoma y 100 el síntoma en su máxima expresión, y la productividad laboral basada en este score, en el cual valoraba 2 aspectos, y es el presentismo y el ausentismo en la última semana. Acá es importante pues definir que el presentismo se refiere a la disminución de la capacidad laboral dado por la presencia de síntomas, y el ausentismo pues es la necesidad de ausentarse al trabajo por la sintomatología presentada. Y en cuanto a desenlaces de seguridad, se evaluaron desenlaces de eventos adversos y eventos adversos serios, entre los cuales ellos evaluaron la admisión luego de cirugía electiva, infecciones, eventos cardiovasculares, trauma, depresión, malignidad, lesión renal aguda u hospitalizaciones. Con respecto al cálculo de la muestra, ellos consideraron que en este estudio iban a presentar una incidencia del desenlace primario del 35% y que con la intervención iban a lograr una reducción del riesgo del 50%, generando una incidencia en expuestos del 17.5%, en no expuestos del 35%, generando un alfa de 2 colas con un valor de significancia estadística de 0.05, un beta del 20%, y un poder estadístico del 80%. Basado en esto, ellos calcularon una muestra de 182 pacientes y a estos 182 pacientes le adicionaron un 20% basado en un abandono estimado, generando una muestra de 230 pacientes. Sin embargo, en el estudio se incluyeron 236, como vimos en las diapositivas anteriores. En cuanto al análisis estadístico, se hizo un análisis por intención de tratar,
para los desenlaces primarios, secundarios y de seguridad, un análisis por protocolo para el desenlace primario y secundario. Estos acá se incluyeron pacientes que tuvieran seguimiento completo, que no descontinuaran el tratamiento en los primeros 2 meses, que hayan tomado 8 más tabletas durante el 80% del año y que no hayan recibido otros DMARDs. Con respecto al tiempo al evento, para el desenlace primario se utilizó la regresión de Cox y el estimador de Kaplan-Meier, y adicionalmente a eso se planteó un análisis por subgrupos, tanto para el desenlace primario y secundario, basado en la presencia de positividad o no de anticuerpos antipéptidos y citrullinado, y si el paciente tenía un mayor riesgo de presentar artritis, esto basado en un score que más adelante les voy a presentar, y se incluyeron pacientes que tuvieran un valor predictivo positivo según este score mayor del 70%. Esto fue analizado mediante SPSS versión 25 y Stata versión 16. Este es el score mediante el cual ellos denotaron los pacientes que tenían mayor riesgo de presentar artritis. Este score es publicado en un póster en la revista del Colegio Americano de Reumatología, en la cual aquellos pacientes que tenían 4 más puntos, de los cuales acá tenemos la presencia de anticuerpos antipéptidos citrullinado, inflamación subclínica en más de 2 zonas, en la resonancia, un factor reumatoide positivo o peritendinitis de los extensores de los metacarpofalángicos. Si el paciente cumplía 2 puntos, el paciente tenía, si el paciente cumplía 4 puntos, el paciente tenía un valor predictivo positivo de desarrollar artritis mayor del 70%, por lo cual este se planteó como uno de los análisis por subgrupos en el estudio. Con respecto a los resultados, en esta gráfica nos denotan la adherencia al tratamiento farmacológico en la evolución del tiempo. Vemos que a los 6 meses el 65% de la intervención, del grupo de la intervención, tomaba 8 más tabletas, mientras que en el grupo del control era del 83%. Y a 12 meses, 27% del grupo de la intervención suspendió el medicamento, mientras que el grupo control 19%. Con respecto al desenlace primario, que era el desarrollo de artritis persistente o compromiso de 2 o más articulaciones, en cuanto a la población general, aquí observamos que no hubo una reducción del riesgo, incluso el intervalo de confianza atraviesa la unidad, siendo no estadísticamente significativo. Con respecto al grupo, o al análisis por subgrupos del grupo de pacientes, valga la redundancia, que tenía un valor predictivo positivo mayor del 70% basado en el score que les presenté previamente, vemos que tampoco hubo una reducción estadísticamente significativa, y acá denota la importancia de haber hecho un seguimiento a 2 años, porque si uno trazara o hubiera hecho solo seguimiento hasta el año, probablemente hubiera evidenciado un cambio o un menor riesgo de desarrollar artritis en el grupo de la intervención, que posteriormente a eso se equipara a los 24 meses. Con respecto al otro subgrupo, en cuanto al desenlace primario, que eran los pacientes según el estado de positividad o negatividad de los anticuerpos contra el péptido citrullinado, vemos que tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al desarrollo de artritis persistente o compromiso de 2 o más articulaciones. Con respecto al desenlace secundario, acá vemos que en el grupo de la intervención se evidenció una reducción del puntaje HAQ, siendo este estadísticamente significativo, y con respecto a los otros desenlaces secundarios, se observó que se evidenció una reducción de el dolor, la rigidez matutina y el presentismo, siendo esto estadísticamente significativo. En algunos de estos subgrupos no se alcanzó una significancia estadística. Y con respecto al análisis exploratorio, vemos que aquellos pacientes que se les daba la intervención de metotrexata y metilprednisolona tenían un menor compromiso inflamatorio en la resonancia. Acá es importante denotar algo, un concepto, y es que en algunos estudios previos se ha estimado que para artritis temprana, una reducción del HAQ que se debería considerar clínicamente significativa era el 0.09, y vemos pues que en el peor de los casos incluso está por debajo de este, al igual que en los scores de escala visual análoga, que iría de 0 a 100, se denota que es clínicamente significativo cuando hay una reducción de 10 puntos, y acá vemos pues que en el peor de los casos, en los otros desenlaces secundarios, están por debajo de 10 puntos. Sin embargo, estos puntajes de corte son para artritis temprana, no tenemos puntajes de corte para artralgias clínicamente significativas. Acá vemos el tiempo de seguimiento de uno de los desenlaces secundarios, que era el HAQ, y acá vemos pues que la disminución de este score estuvo o se mantuvo durante el tiempo de seguimiento de los 24 meses. Con respecto a otros los desenlaces exploratorios que recuerdan que les presenté, era la progresión en cuanto al compromiso erosivo óseo. Ellos incluso no hacen ningún análisis en la publicación, sin embargo en el apéndice presentan esta gráfica, y ellos no hacen análisis porque
en el grupo de la intervención, solamente 3 pacientes tuvieron una progresión en el score Sharp mayor de 5 y en el grupo control solamente 7 pacientes. Adicionalmente a eso, vemos que hasta más del 90% de los pacientes no tuvo progresión en las erosiones óseas, por lo cual no se hicieron análisis estadísticos de este análisis exploratorio. Con respecto al análisis por protocolo, vemos que el comportamiento de las gráficas es similar al análisis por intención de tratar, por lo cual no me voy a detener acá. El comportamiento gráfico es incluso igual. Y en cuanto a los desenlaces de seguridad, vemos que los desenlaces o los eventos adversos serios no hubo una diferencia entre el grupo de la intervención versus el grupo control. Había una tendencia a presentar mayores síntomas gastrointestinales en el grupo de la intervención versus el grupo control, sin ser esto estadísticamente significativo. Lo que sí fue estadísticamente significativo fue la elevación de las aminotransaminasas en el grupo de la intervención con respecto al grupo control. Con respecto a las ventajas que nos presentan los autores en el estudio, dice que claramente tenemos una adherencia que puede ser similar a la medicación en la vida real, en la vida diaria. Adicionalmente a eso, que se hizo un seguimiento 12 meses luego de culminar la intervención, disminuyendo el riesgo de presentar un error tipo 1. Adicionalmente a eso, ellos nos aclaran que las características clínicas de los pacientes incluidos y no incluidos eran similares, lo cual facilitaría la generalización y la validez externa del estudio, y adicionalmente a eso que era un estudio con doble cegamiento. En cuanto a las desventajas, tenemos que en las características clínicas y isodemográficas planteadas en la tabla número 1, los pacientes del grupo de la intervención tenían una mayor positividad del anticuerpo antipéptido citrullinado, y adicionalmente a eso vemos que ellos para el cálculo de la muestra esperaron una incidencia no expuestos del 35%, sin embargo esta incidencia fue solo del 19%, lo cual le restaría poder estadístico al estudio. Entonces, con respecto a las preguntas de la guía JAMA, la primera pregunta es si se ha realizado de forma aleatoria la asignación de los tratamientos a los pacientes. Vemos que sí, la asignación fue aleatoria. La generación de la secuencia fue 1 a 1, generada por computador en bloques de 10. La secuencia de números estuvo oculta a los investigadores hasta el momento del ingreso del paciente al estudio. Tanto los participantes como el staff clínico estuvo enmascarado para la asignación de los grupos hasta el bloqueo de la base de datos. Se han tenido en cuenta adecuadamente todos los pacientes incluidos en el experimento, se los ha considerado en la conclusión del mismo, ¿sí? Recordemos que se realizó un análisis por intención de tratar, incluso acá se incluyeron en el análisis a los pacientes que habían tenido una pérdida en el seguimiento. Acá la siguiente pregunta es si se ha realizado un seguimiento completo. Hubo unas pérdidas en el seguimiento en el 3% en el grupo de la intervención y el 4% en el grupo control. Sin embargo, estos pacientes incluso fueron incluidos en análisis por intención de tratar. Adicionalmente a eso, esta pregunta pues, es correlacionada con lo que acabo de plantear, y es que si se han analizado los pacientes en los grupos a los cuales fueron asignados de forma aleatoria, y vemos que tanto los desenlaces primarios, secundarios y de seguridad fueron analizados por un análisis por intención de tratar. Se ha mantenido un diseño enmascarado respecto al tratamiento aplicado en cuanto a los pacientes, los clínicos y el personal. Sí, recordemos que era un ensayo clínico aleatorizado doble ciego. Los grupos eran similares al inicio del experimento. La única diferencia era que en el grupo de la intervención había una mayor positividad de los anticuerpos antipéptido citrulinado versus el grupo control. Sin embargo, las características clínicas y sociodemográficas, las otras características clínicas y sociodemográficas eran similares entre ambos grupos. Aparte de la intervención experimental, se han tratado a los grupos de la misma manera. Vemos que el seguimiento era igual y que adicionalmente a eso, en ambos se permitió la cointervención con ANS-acetaminofén, excepto 24 horas antes de la resonancia, y en ambos se prohibió el uso de IMARS y esteroides diferentes a los planteados en el estudio. ¿Cuál ha sido la magnitud del efecto del tratamiento? Acá podríamos decir que por cada 100 pacientes del grupo control que desarrolla el desenlace, 81 del grupo de la intervención va a presentar una artritis clínicamente persistente o compromiso de 2 o más articulaciones. En el mejor de los casos 45, en el peor de los casos 148, siendo esto no estadísticamente significativo e impreciso, que respondería pues la pregunta número 7. La siguiente pregunta es si pueden aplicarse los resultados a la asistencia de mis pacientes. Las características clínicas y sociodemográficas de los pacientes incluidos en este estudio son similares a las que uno se encuentra en la práctica clínica diaria. Acá la limitación que tendríamos es la disponibilidad de resonancia para el estudio de pacientes con artralgia clínicamente significativa.
¿Se han considerado todos los resultados clínicamente importantes o fueron subrogados? Sí, se consideraron todos los resultados clínicamente importantes. Usualmente los pacientes con artritis, los desenlaces clínicamente importantes son la magnitud de síntomas y el impacto funcional, esto catalogado mediante el score del HAQ. Adicionalmente a eso, el riesgo de desarrollo de artritis o de persistencia de la artritis. Como última pregunta, nos preguntan o nos plantean si se compensan los probables beneficios del tratamiento a los posibles efectos adversos y costos del mismo. Vemos que el metotrexate ha pasado la barrera de la costo-efectividad en estudios previos y que adicionalmente a eso, pues los glucocorticoides, a pesar de tener un sinnúmero de efectos adversos, logran disminuir la inflamación y facilitar alcanzar la meta de baja actividad de la enfermedad o remisión de esta. Como conclusiones, pues la artritis es una patología que es frecuente y que representa una importante morbilidad para los pacientes, principalmente su impacto de la capacidad funcional. En la literatura se viene hablando cada vez más frecuente del concepto de ventana terapéutica. En los últimos años se han realizado estudios que permiten impactar desenlaces clínicamente significativos en estadios tempranos de la enfermedad, y acá una de las conclusiones personales, incluso pues me hubiera gustado que estuviera el grupo de reumatología, y es que para un clínico, aquel paciente que se presente con una artralgia clínicamente significativa y que tenga sinovitis en la resonancia, pues de entrada ese paciente se consideraría como un paciente como artritis reumatoide y se iniciaría tratamiento como una artritis reumatoide con DMARDs, por lo cual considero que los resultados de este estudio no impactan en las conductas actuales. Muchísimas gracias.